¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa del quehacer universitario Sensor UABC, temporada 14. El día de hoy, como de costumbre, nuestro staff de producción les trae contenido especialmente creado y pensado para todos y cada uno de ustedes. Así que no se despeguen, porque además les tenemos una muy bella y elegante sorpresa. ¡Comenzamos! Y bien, amigos de Sensor UABC, nos encontramos con la máxima autoridad de nuestros 3 campus y de nuestras 2 unidades, nuestro rector Octavio Valdés Delgadillo. Rector, qué gusto tenerlo con nosotros, ¿cómo está? Excelente, muy feliz por este día aniversario de nuestra universidad. ¿Cómo se siente ser rector de la máxima casa de estudios y disfrutando este aniversario, el 62 aniversario? Yo pienso que es la distinción más grande que puede tener un universitario, un cimarrón. Estoy feliz por estos primeros 62 años y por supuesto de estar formando generaciones que nos enorgullecen y que hacen que este estado sea un brazo fuerte. A título personal y con todo respeto, rector, ¿cómo se siente ver que nuestra comunidad cimarrona se esfuerza día con día por tener grandes profesionistas en el ámbito real? Yo siempre lo he dicho, la grandeza de esta universidad está en su capital humano, está en su personal, está en los que día a día nos levantamos a trabajar con todo el entusiasmo, sobre todo felices de servir a esta comunidad cimarrona. ¿Algún mensaje que le quiera decir a toda nuestra comunidad estudiantil universitaria del campus Tijuana? Muy simple, muchas felicidades a todos los cimarrones. Estoy muy feliz de estar celebrando los primeros 62 años de la universidad. Enhorabuena para todos. Bien. Y bueno, amigos de Sensor UABC, ya estuvimos con la máxima autoridad de nuestro campus. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Hola amigos de Sensor UABC, el día de hoy estamos listos para continuar detectando el quehacer universitario. Quédense con nosotros en nuestra sección de videografía, en donde el tema de hoy son los docentes de tiempo completo. Hola, muy buenas tardes, soy Marisa Reyes Horta, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia y pues el día de hoy les voy a platicar un poco de las actividades que hacemos en el día a día, que nunca se acaba y es muy divertido. Mi día empieza a las 8 de la mañana, después de regularmente levantarme a hacer 1 hora de ejercicio. Llego acá, me maquillo en el camino, desayuno en el camino y pues empiezo mis actividades a esa hora. Nuestro trabajo aquí es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que a veces dependiendo la dinámica del trabajo, pues toca quedarnos, pero pues también tengo vida personal, ¿no? Como profesor de tiempo completo hacemos distintas funciones. La más importante, considero, pues es la docencia. Ahí regularmente pues, los profesores tenemos distintas materias de acuerdo a nuestro perfil. Yo soy economista y tengo un doctorado en medio ambiente y desarrollo. Entonces eso me habilita para dar clases de economía, de entorno socioeconómico o de desarrollo sustentable. Una vez al año, en el semestre que acaba de terminar en el 2, hacemos una materia homologada con San Diego State University, que es una materia vinculada a la gestión de la sustentabilidad para un entorno binacional. Entonces, por ejemplo, en materia de docencia, pues ese es el día a día, el estar frente al grupo, el formar las competencias, el pensar pues, el tipo de proyectos que los estudiantes pueden desarrollar. Coordino una licenciatura, la licenciatura en gestión turística, y eso pues tiene muchas otras actividades que hacer, ¿no? Porque ahí pues estamos en contacto con los estudiantes, organizamos eventos académicos, estamos en contacto con los profesores. La licenciatura en gestión turística pues es una licenciatura que está muy enfocada a hacer cosas, a aprender haciendo. Entonces, por ejemplo, los estudiantes realizan un viaje de prácticas que hay que gestionar todo un año antes. Y bueno, pues no lo hago yo, lo hace un cuerpo de profesores, pero pues la responsabilidad a final de cuentas recae sobre quien coordina y pues es el enlace entre el profesor, los estudiantes, la subdirectora y el subdirector. La convocatoria de servicio social que tiene la UABC ha permitido que apliquemos un proyecto que se llama Cimarrones por un Turismo Inclusivo, en donde pues un grupo de estudiantes da capacitaciones y evalúa condiciones de accesibilidad para atención a personas con discapacidad. Y pues
ese proyecto, por ejemplo, que yo considero que es un proyecto pasión que marca la pauta del buen servicio y de la formación de competencias de nuestros estudiantes, pero pues el hecho de que los estudiantes lo hagan, pues también consume parte del tiempo que hacer. Quiero llegar a tener 25 años con una trayectoria, 25 o 30 años con una trayectoria en donde involucre investigación, formación de recursos humanos, publicaciones, una contribución real al Estado o a nuestra entidad, en donde podamos pues aportar a la solución de problemas, ¿no? A lo mejor mi perspectiva es un poco idealista, pero pues es el objetivo por qué estoy aquí, ¿no? Esta fue nuestra entrevista del día de hoy. Estamos muy contentos de tener a docentes de tiempo completo que les apasione su trabajo. A pesar del clima tan lluvioso de esta semana, Sensor no descansa con su detección del quehacer universitario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Sensor UABC. Hasta la próxima. Y bien, amigos de Sensor UABC, nos encontramos con la máxima autoridad de nuestro campus Tijuana, la maestra Edith Montiel Ayala. Vicerrectora, qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy contenta, todos muy animados y sobre todo pues muy emocionados por este 62 aniversario. ¿Algún mensaje que le quiera decir a toda nuestra comunidad cimarrona de nuestro campus Tijuana en este aniversario? Bueno, pues que se sientan contentos, orgullosos de formar parte de esta comunidad universitaria y que hay que darle para adelante y sentirnos parte de esta universidad. Ahí lo tienen, amigos, nuestra máxima autoridad de nuestro campus Tijuana nos da este gran mensaje en este 62 aniversario. Y bien, amigos de Sensor UABC, gracias a nuestra vicerrectora por esta entrevista. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Me llamo Oliver Medina, tengo 25 años de edad, curso el 8º semestre de la carrera de Actividad Física y Deporte y soy capitán de la selección de fútbol bardas varonil. Constó de varias fases. La primera fue el estatal, que se podría decir fue sencillo. Era de esperarse que ganáramos el pase a jugar el Inter. Estando en el regional fue difícil porque participamos contra equipos muy difíciles, pero salimos victoriosos porque yo creo que el equipo iba más preparado, ya que habíamos perdido. Yo creo que el equipo se motivó gracias a eso y se preparó mejor. La semifinal estuvo muy difícil porque empatamos contra la UAS. La final del regional la ganamos y fuimos como primer lugar al nacional, donde estuvo complicado porque era en estado de Toluca y la altura pues la verdad sí pega, creo que te cansas más. En la semifinal yo creo que fue el partido más difícil de la universidad y un partido muy complicado. Yo creo que es de los partidos que más he disfrutado en mi vida. Fue un partido con goles, presión, intensidad. En la final la verdad creo que en contraposición con la semifinal fue un poco más sencilla, ya que ganamos por 4 o 5 goles. Y pues la verdad, una experiencia muy bonita haber ganado y haber convivido con todos mis compañeros. Muy satisfactorio todo, el campeonato, la medalla, el torneo y la convivencia con mis amigos. Porque es algo que me gusta enseñar, me gusta compartir lo que sé y porque pues amo el fútbol y es algo a lo que me quiero dedicar, formar valores, disciplina y transmitir mis conocimientos a los niños, jóvenes, futuros. Más que nada consiste en mejorar la capacidad motriz de los niños y personas, también promover la salud a través de la actividad física y también pues promover el deporte a través de entrenamientos deportivos. Creo que para esta carrera se necesita ser muy apasionado, querer amar esta carrera, que te guste todo lo relacionado con la actividad física, el enseñar y pues yo creo que se necesita un poco de calidad humana. Lo que me apasiona de mi carrera es saber que puedo contribuir con un granito de arena en alguna persona, mejorar ya sea su calidad de vida, sus movimientos motrices o ya sea sus valores, disciplina a través de lo que es el deporte y la actividad física. Primero que nada, en educación física, que consiste en mejorar las capacidades motrices de los niños, también entrenamiento deportivo, rehabilitación física siempre y cuando se cuente con diplomados o alguna especialidad, y en la enseñanza. Me gustaría a mí, más que nada, bueno, ya trabajo entrenando niños, pero me gustaría tomar un curso para ser un mejor entrenador, no ser uno cualquiera.
los 8 años en una cancha que está ahí por mi casa, ahí del barrio, una cancha pequeña, se llama Infonavit Latinos. Ahí empecé a jugar fútbol y ya después, como a los 10 años, empecé en la escuelita del América aquí en el Romero Manso. Familia, tío, nadie juega fútbol, nada más pues mi hermano mayor y mi hermano menor. Nosotros 3 somos los únicos que practicamos fútbol. Yo creo que el profe me eligió porque soy una persona disciplinada, que no falta entrenar, además de que creo que ve en mí algo de liderazgo y pues siendo modesto pues soy buen jugador, así como me llevo bien con mis compañeros, a veces no digo las palabras correctas, pero siempre intento ayudarlos y motivarlos a que sean mejores, siempre intento guiarlos y a veces hasta intento corregirlos, y yo creo que más que nada por eso, por ese liderazgo y ese compañerismo que tengo con todos, me llevo muy bien. El fútbol, la verdad, yo creo que voy a seguir practicándolo, siguiendo practicando en torneos internos aquí de Tijuana, a veces pues ir al otro lado, a San Diego, jugar torneos importantes también, y si se da algún nacional, estatal, participar en ellos. Como en el área laboral tengo pensado hacer un curso de entrenador aquí en Xolos, tomar los cursos que van a ser como de 2 años para llegar al nivel más alto. También, si se da la oportunidad de estudiar alguna maestría, mejorar mis estudios en todo lo que se dice, en todo el área académica, mejorar pues para no ser un simple licenciado, sino ser alguien que sepa pues enseñar mejor a las personas. Soy Oliver Medina, soy el capitán de fútbol rápido y soy cimarrón. Y bien, amigos, dentro de las personalidades que se distinguen de nuestro campo Tijuana, nos encontramos con Jorge Luis Robles Contreras, jefe de formación profesional y vinculación universitaria en Campus Tijuana. ¿Algún mensaje que le quiera dar a toda nuestra comunidad universitaria en esos 62 años de aniversario? Muy emocionado por el hecho de que la universidad llega a 62 años y sobre todo por este logro que ha tenido de los méritos más reconocidos a nivel nacional, internacional, y en este esfuerzo de lograr que la actividad de la universidad, de estudiantes y profesores se relacione con el entorno y tenga mayor impacto para todo el mundo. Es un logro, un orgullo que cada vez haya más egresados de nuestra institución, más cimarrones en la comunidad. Y les deseo a ellos mucho éxito, están preparados para lograrlo y yo creo que van cada vez a ir ascendiendo a mejores posiciones. Ahí lo tienen, amigos, un mensaje realmente de felicidad en este gran festejo del 62 aniversario. Y bien, amigos, recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Bienvenidos una vez más a Banco de Ideas. Como ya sabrán, últimamente el clima de la ciudad de Tijuana ha sido un poco cambiante, por lo que nos hemos tenido que enfrentar a fuertes lluvias y muchos retrasos en el tráfico. Es por esto que el día de hoy entrevistaremos a algunos de nuestros compañeros de la UABC para que nos den algunos consejos de cómo prevenir imprevistos, así que no se vayan y acompáñanos. Es José Esteban Solano González, soy de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Actualmente estudio la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y pues mi recomendación para en épocas de lluvia no llegan tarde, pues principalmente siempre salgan media hora antes o si es posible más tiempo, chequen el pronóstico ya sea por internet y así como también tengan como un plan de contingencia. Pues las calles se tapan muy fácil cuando tiran basura, así que depositen la basura en su lugar para que no se tapen los drenajes y no lleguen todos tarde, puedan llegar a tiempo, así como también usen paraguas y pues estén pendientes a lo que diga Protección Civil, eso siempre ayuda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sinue Montesinos, soy estudiante de la licenciatura en Historia, el 7º semestre, y pues algún consejo se me ocurre para pues estos tiempos que son de lluvia y de frío. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta todos como estudiantes es que hay que priorizar. Y por ejemplo, si sabemos que algún día va a estar lluvioso, bueno, tenemos que darle prioridades a las cosas. Si nos es difícil venir, pues mi consejo es mejor preferentemente no venir, dar la tarea pues mejor enviada por correo, si hay que hacer alguna lectura, y mi consejo sería mejor abstenerse a venir. Mauricio Juárez Torres, pues que planeen un día antes, que vean qué ruta es más efectiva, que vean con tiempo y que de preferencia pidan un ride.
o que pidan algún, no sé, que le pidan a un amigo, que le pidan a su papá o su mamá, que les lleven a la escuela. Eso es una de las alternativas que yo pienso. Mi nombre es Josué Díaz Castellanos, soy de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y lo que creo que pueden hacer respecto a este clima, primero que nada, abrigarse bien, y para un consejo que daría tal vez para llegar temprano a sus clases sería la iniciativa de levantarse más temprano, y si es posible, si tienen el sustento económico, pedir Uber tal vez sería un buen consejo, llegar rápido y seguros. Es David Santos Castellón. Una recomendación podría ser tomar rutas alternas. A veces la ruta por la que pasamos todos los días tiene mucho tráfico o está inundada, entonces es bueno considerar otras rutas para poder llegar a tiempo. Para las lluvias lo mejor es un paraguas o en todo caso un impermeable que te ayuda, porque cuando llueve no necesariamente hace frío, entonces un impermeable te ayuda para no mojarte. Mi nombre es Claudio San Germán Angulo, soy de la Facultad de Idiomas, la carrera de Traducción. Creo que independientemente si son días lluviosos o no, lo que un alumno puede hacer para no llegar tarde a clases es, si no cuentan con un vehículo, pueden salir con anticipación. Por lo regular, un alumno ya sabe qué tanto hace de su casa a la escuela, entonces tal vez deberían salir con unos minutos extras de anticipación. Hola, mi nombre es Jonathan Flores, soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, vivo en Tecate y mi consejo para cuando llueve aquí en la UABC es una recomendación más que nada, es que cuando llueve se traigan un paraguas y se abriguen más que nada para que en la parte de los pulmones para que no se puedan enfermar. Mi nombre es Joaquín Rincón, yo estoy de la licenciatura en Historia. Mi consejo para estos días es el hecho de que, por ejemplo, que se vayan en la noche. Más bien se gasta mucho tiempo en andarse bañando en la mañana y luego puede hacer daño. Pues levantarse un poquito más temprano, poner la alarma, ¿no? Digo, pues sí se puede poner la alarma, una cancioncita que te guste en la mañana y ya, pues ya. Esto fue todo por nuestra sección de Banco y de Ideas. Reportó para Sensor Alejandra Nonaka y Alejandra Sánchez para Sensor UABC, temporada 14. Y bien, amigos de Sensor UABC, continuando con los buenos deseos en este 62 aniversario de nuestra máxima casa de estudio, nos encontramos con Gabriel Gómez de Silva, soy maestro de asignatura en la Facultad de Ciencias Administrativas en la Unidad de Mexicali. ¿Algún mensaje que le quiera dar a nuestra comunidad cimarrona en este 62 aniversario? Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, es un orgullo ser un cimarrón. Tengo ya 16 años de maestro en esta Facultad de Ciencias Administrativas y yo veo cómo ha evolucionado la universidad. Soy orgullosamente egresado de la preparatoria UABC cuando era el caso, hace ya algunos ayeres, y me enorgullece ser parte de esta comunidad que siempre va hacia adelante y es un ejemplo para la comunidad y es un factor de desarrollo. Los invito a los que estén en edad de estudiante que vengan a esta universidad, su universidad, y se eduquen en sus aulas y sirvan a la comunidad en general. Y bien, amigos de Sensor, aquí lo tienen, fue un gran deseo. Recuerden que están en el programa del quehacer universitario que se llama Sensor UABC, temporada 14. Y bien, amigos de Sensor UABC, continuamos aquí con los buenos deseos en el 62 aniversario de nuestra máxima casa de estudios. Nos encontramos con Lucrecia Arzamendi Cepeda. Pertenezco a la Junta de Gobierno orgullosamente de esta grandiosa universidad. Doctora, ya he tenido la oportunidad de entrevistarla en otras veces. ¿Algún mensaje que le quiera dar a nuestra comunidad cimarrona? Claro que sí, a los cimarrones les digo que estos 62 años hemos trascendido y con excelencia, éxito y calidad. Y somos para el Estado lo mejor. Mucho éxito, cimarrones. Y bien, amigos de Sensor UABC, estos son los buenos deseos del 62 aniversario. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Bienvenidos a la sección Marcador. Mi nombre es Jessica Alcántar y el día de hoy les hablaremos sobre la Universidad Regional 2019. Si te interesa conocer más sobre este evento, acompáñanos, pues estamos a punto de empezar. El Instituto de Deporte de Baja California ya tiene todo preparado para la justa deportiva regional más importante para los universitarios, la Universidad Regional UABC 2019, que se llevará a cabo del 31 de marzo al 4 de abril en el campus Tijuana. La Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, en colaboración con CETIS Mexicali, tendrán el gran honor y la responsabilidad de ser los encargados de la organización de esta importante justa deportiva. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al coordinador de actividades físicas para conocer la organización de dicho evento y en qué consistirá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Omar Plasencia,
Mi cargo aquí que desempeño en la institución es coordinador de actividad física y deportes en el campus Tijuana. Sobre la Universidad Regional estamos muy contentos porque en este caso el campus Tijuana la albergará por primera vez a lo largo de todas las ediciones. Ya lo había hecho el campus Mexicali y el campus Ensenada, pero nunca en Tijuana. Entonces es un reto para nosotros, primeramente, organizar un evento de este estilo donde participarán alrededor de 1.500 deportistas de los estados de Sinaloa, Baja California Sur y Sonora. En este caso comprende la Universidad Regional a partir del 31 de marzo, que son los arribos de las delegaciones, y con salida el 4 de abril. Dentro de esa fecha tendremos competiciones en lo que es taekwondo, ajedrez, el softball, el fútbol rápido, se tiene halterofilia. Las sedes aquí en Tijuana serán lo que viene siendo el tenis en la unidad deportiva, viene siendo el fútbol rápido en las canchas del Furati, el softball en la unidad deportiva del UABC en el campo de béisbol, el fútbol asociación en el campo de fútbol americano de nuestra institución, y los demás deportes serán llevados en el centro de alto rendimiento, como es el taekwondo, halterofilia, el voleibol de playa, entre otros. Y del 31 de marzo al 4 de abril y del 6 al 7 con lo que es halterofilia. Son bienvenidos, es entrada gratuita. Sí, bueno, hacemos una atenta invitación a todos los alumnos, profesores, personal administrativo y a toda la comunidad de Tijuana que vengan a apoyar a los cimarrones en esta universidad que se celebra en Tijuana. Los invitamos a que apoyen a sus cimarrones. El primer paso importante será el campeonato estatal de UABC, en el que los 3 campus se enfrentarán en todas las disciplinas, con el objetivo de conocer quiénes serán los representantes de nuestra institución en las siguientes etapas, tanto en el interinstitucional como en el regional. Nuestros compañeros cimarrones que participarán en la tan esperada Universidad Regional 2019 se han estado preparando desde inicios de año, con entrenamientos de gran intensidad y participando en arduas competencias, tanto con esfuerzo y dedicación, manteniendo su mente concentrada y con una actitud ganadora. Del día de hoy. Espero puedan asistir al evento para apoyar a nuestros compañeros cimarrones. Recuerden que mi nombre es Jessica y estás viendo Sensor UABC, temporada 14. Y bien, amigos de Sensor UABC, hay alumnos destacados y el día de hoy nos encontramos con Aldo Medina. Aldo, ¿qué estás estudiando? Deportes. Platícanos un poquito del reconocimiento que tienes ahí, a ver. Pues fue gracias a la Universidad Nacional que fuimos a la ciudad de Toluca, ganamos la medalla de oro y pues gracias a Dios me dieron el reconocimiento. Bien, amigos de Sensor UABC, nuestros estudiantes son talentosos. ¿Algún mensaje que le quieras dar a toda nuestra comunidad cimarrona? Pues sí, que le echen muchas ganas, que se esfuercen y pues todo esfuerzo tiene recompensa. Y bien, amigos de Sensor UABC, ahí lo tienen nuestros estudiantes, se ve recompensado el gran esfuerzo que tienen. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Hey, ¿qué tal, amigos de Sensor UABC? ¿Y qué creen? El día de hoy el equipo de Ruta UABC va a realizar una pequeña visita en el Foro de Perspectivas Económicas 2019. Así es, situado en FEIRI, en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Campus Tijuana. Ya que nuestra participación, amigos, es muy importante, ya que vamos a nosotros a capturar toda la información que van a ofrecer en ese foro, de acuerdo a la economía que nos afecta a nosotros en nuestra vida y, obvio, también para el país. Así que ya saben, amigos, si no quieren perderse nada más de la vida de los universitarios dentro y fuera de la escuela, quédense aquí en Ruta UABC, la sección que sigue el día a día de los universitarios. Foro de Perspectivas Económicas 2019 fue protagonizado por Ana Bárbara Muruguay, coordinadora general de Profani, Jaime Guiteras Ochoa, subsecretario SEDECO, Natanael Ramírez Ángulo, director FAIRE, y por último, Roberto Fuentes Contreras, profesor FAIRI, que en conjunto otorgaron al público estudiantil puntos de vista, estadísticas, gráficas y experiencias acerca de la economía que ha tenido nuestro país, además, el camino que está recorriendo
para mejorar en los años siguientes. Entonces, esto habla de una tendencia de la economía mexicana con problemas en la tasa de crecimiento, es decir, una economía estancada, no ha podido recuperar las tasas de crecimiento que se tenían en estas décadas, o antes de estas décadas inclusive fueron mejor. No se ha podido recuperar la tasa de crecimiento del país y eso genera problemas, obviamente genera problemas porque no se pueden generar los empleos que demanda la población y genera problemas de pobreza, genera problemas para no poder resolver los indicadores de bienestar del país. Pues que tenemos que alrededor de la mitad de la población de este país todavía está dentro de los niveles de pobreza en cualquiera de sus categorías, ¿no? Y bueno, sobre todo los alumnos que tomaron clases conmigo de economía política, pues saben que hay una relación ahí entre pobreza y desigualdad, exclusión. El motor de la economía es el crecimiento empresarial, el desarrollo empresarial y el crecimiento, el incremento de la productividad de las empresas, que eso hace que se genere empleo y obviamente pues eso vincula a otros procesos, pero resulta que las empresas mexicanas no crecen. Las que tienen que crecer, o la mayoría de ellas no crecen, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, Baja California ha tenido un desarrollo sin precedente en el tema de desarrollo económico. La llegada de grandes empresas, la generación de empleos, se han generado más empleos en los últimos 4 años que en los últimos 13 años. Son 34 trimestres de 35 trimestres que ha tenido crecimiento del Estado. A mí lo que me llamó la atención es qué temas le interesa a la gente, ¿no? Qué temas podrían generar polémica. Si ustedes se fijan, la mayoría de los temas, la verdad, pocos son económicos. Hasta el quinto está, digamos, el tema del IVA. Y en último lugar, el tema del sector. Pero bien más, todos son de otra índole. Y son populares, ¿no? Y en conclusión, cimarrones, nos hemos podido percatar en nuestra asistencia del foro del día de hoy que México va por un buen camino en los avances económicos del país y, aunque aún nos hace falta aplicar muchos métodos nuevos, la creación de empresas es un punto clave para lograrlo. Y esto es todo por nuestra parte, cimarrones. Si no quieren perderse nada de la vida de los universitarios dentro y fuera de la escuela, síguenos aquí en Ruta UABC, la sección que sigue el día a día de los cimarrones. Y bien, amigos de Sensor UABC, continuamos aquí con las entrevistas y los buenos deseos en este 62 aniversario. Nos encontramos con Doctor Eduardo Serena Gómez, director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Valle de las Palmas. Doctor Serena, ¿algún mensaje que le quiera dar a nuestra comunidad universitaria en este 62 aniversario? Claro que sí, felicitar a toda la comunidad de cimarrones por estos primeros 62 años que siempre hemos caracterizado por ese esfuerzo, por estar ahora con esta calidad educativa al 100% en todas las licenciaturas y seguir adelante. Muchas felicidades, cimarrones. Ahí lo tienen, amigos de Sensor UABC, los buenos deseos en este 62 aniversario continúan. Y bien, amigos de Sensor UABC, recuerden que este es el programa del quehacer universitario, Sensor UABC, temporada 14. Amigos, lamentablemente el programa del quehacer universitario ha llegado a su fin. No sin antes recordarles que nos sintonicen todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV. Además de que nos sintonicen en su repetición los miércoles a las 11 a.m. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para que estén al pendiente de todo lo que acontece en nuestra universidad. Además de que nos dejen sus comentarios aquí, debajo del video. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. ¡Hasta la próxima!